Ya. Muy buenas tardes, alumnos del curso de Patología General. Grupo 1. ¿Me escucháis? Buenas tardes, doctor. Sí, sí le Buenas escuchamos. Buenas tardes, doctor. Sí se le escucha. Muy Sí, bien. doctor, buenas tardes. Buenas tardes con todos ustedes. Les estamos dando la bienvenida al curso de Patología General que se inicia en esta semana. Hemos comenzado ya con las demás actividades, como son los seminarios, las prácticas de microscopía, y hoy día, como ustedes habrán visto ya en su calendario, está programado las clases teóricas. Pero en esta clase teórica voy a dar algunas generalidades en cuanto se refiere al curso de patología general, cómo lo desarrollamos, qué actividades vamos a tener, y ya en la próxima clase teórica vamos a comenzar ya con la programación de acuerdo al sílabus, como figura ahí, con los términos de adaptación celular, etcétera, 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 etcétera. Lo interesante es que ustedes deben tener siempre a la mano el sílabus en sus prácticas de teoría, en sus clases de microscopía y en los seminarios que ya les hemos explicado. Yo, al menos a los grupos que me ha tocado, ya hemos hecho el reparto de los temas de seminario que deben estar aquí presentes los que me están escuchando. Ya saben qué tema le van a tocar, cómo lo van a describir, en qué sentido, pero los seminarios son desarrollados por los alumnos. Bueno, en fin, eso simplemente para dar algunas indicaciones, pero vamos a definir, como aquí ya están todos ustedes, todos los grupos, vamos a comenzar por definir qué cosa es la anatomía patológica, qué cosa quiere decir patología. Ustedes saben que patología en griego quiere decir sufrimiento. Patología quiere decir en griego sufrimiento. Y logos es el estudio de las estructuras y de la función del cuerpo con enfermedad. ¿Ok? Muy bien. Entonces, en lo que se refiere a esta definición, también podríamos decir que la patología es un curso que ustedes lo están llevando es un nexo entre las ciencias básicas que ya han hecho, como son anatomía, histología, fisiología, etcétera, y las ciencias ya finales, clínicas, como que vienen a continuación después. La patología, como van a ver ustedes durante las clases teóricas que estamos haciendo los profesores, es para estudiar estas estructuras en las cuales la célula, los tejidos, los órganos han sufrido una enfermedad. Y esa enfermedad van a dar manifestaciones que se pueden hacer un diagnóstico desde el punto de vista macroscópico como microscópico. ¿Ok? Bueno, entonces comenzaremos, por ejemplo, por explicar a qué se denomina enfermedad. Enfermedad, pues, es prácticamente un estrés, ¿no? Un desequilibrio entre lo que está una persona normal, sin síntomas. ¿Qué quiere decir síntoma? Y aquí viene ya la primera palabra para ustedes, que ya probablemente muchos de ustedes la conocen. ¿A qué se refiere síntoma? ¿Alguno de ustedes me podría decir qué quiere decir un síntoma? Podría decirse que es algo subjetivo que siente el paciente, o sea, es algo como que en lo que tenemos que creer, por ejemplo, un mareo. Muy bien, muy bien. En otras palabras, es una manifestación subjetiva, ¿no es cierto? Lo que el paciente siente, lo que el paciente percibe, como ya me dijo usted, me parece muy bien su ejemplo, y yo le voy a dar otro ejemplo, como puede ser el dolor.
Una persona que tiene un dolor intenso en el precordio, es un dolor intenso, es un síntoma. Nosotros no lo vemos, no lo vemos, pero sí el paciente es el que siente y refiere. Ese es un síntoma. Y un signo, ¿qué sería? A ver, ¿alguna otra colaboración de ustedes? Un signo. ¿Alguno podría dar una Doctor, definición? es una manifestación objetiva, es lo que se ve del paciente enfermo. Muy bien, es una manifestación objetiva lo que el mismo paciente a veces puede notar que tiene y que por supuesto cuando va al médico, el médico es lo que lo observa, ¿no? Por ejemplo, un signo sería cuando los ojos de una persona se le ponen de color amarillento. Entonces, cuando el paciente siente que se ve la cara y ve que sus ojos están de un color amarillo, se ha visto él, este es un signo. Por supuesto que va a ir al médico y el médico le va a decir, usted tiene una coloración amarillenta de los ojos que acabo de ver. Sí, doctor, yo he visto que tengo los ojos amarillos. Ese es un signo. Es otra manifestación. Esta sí es una manifestación objetiva que se ve. Que se ve. Igual diríamos de otras como es, por ejemplo, el edema. Ya ustedes saben que el edema, ¿qué cosa viene a ser? A ver, ¿alguna otra colaboración que vendría a ser el edema? ¿Alguno de ustedes sabe qué es edema? Edema. Una acumulación de líquidos, o sea, un hinchazón que es causada por una acumulación. Hinchazón, muy bien. Es una hinchazón que puede presentarse y que lo podemos ver. El paciente también lo puede ver, que sus piernas o los músculos se han aumentado de volumen y están hinchados. Eso sería como consecuencia una retención de líquido que es edema. Muy bien. Entonces, ¿ve? Estas son manifestaciones clínicas que el paciente los lleva cuando hay una enfermedad, lo cual quiere decir que ahí están alterados, pues hay una alteración en lo que se refiere a las células, a las estructuras celulares están enfermas, los tejidos están enfermos, los órganos están enfermos y además de estar enfermos, sus manifestaciones pueden ser objetivas y subjetivas. Ya hemos definido qué son los síntomas, qué son los signos, y ahora cuando digamos el conjunto de síntomas y signos, ¿alguno de ustedes podría decirme cómo se llama? ¿Han escuchado esa palabra? Síndrome, doctor. Muy bien, síndrome. Perfecto, muy bien, síndrome. Y así podemos tener un síndrome general, cuando un paciente, por ejemplo, tiene fiebre, dolor, pérdida del apetito, baja de peso, todo es un síndrome, pero relacionado a un sistema. Puede ser al aparato digestivo, puede ser al aparato cardiovascular, al aparato urogenital, al sistema nervioso central, periférico, etc. Un síndrome, ¿no ve? Así, poco a poco ustedes están ya conociendo las terminologías médicas que después esto los van a escuchar muy frecuentemente durante los diferentes capítulos que se van a desarrollar en el curso de patología. Entonces, ustedes saben la definición de enfermedad, primero tendríamos que decir de salud. Una persona que está con la salud conservada, en perfectas condiciones, bien de salud. ¿Cómo lo define la Organización Mundial de la Salud? ¿Alguno de ustedes me podría decir? Como un estado de bienestar pleno, tanto físico, mental y social. Muy bien, muy bien. Entonces el bienestar físico, psíquico y mental, ¿no es cierto? Muy bien. Eso es así lo define la Organización Mundial de la Salud. Y cuando ya se nota que se han perdido estas manifestaciones que acaban ustedes de mencionar,
ya estamos diciendo que el paciente se siente mal, está enfermo. Puede ser una enfermedad del sistema nervioso central, del sistema nervioso periférico, puede ser del aparato respiratorio, cardiovascular, digestivo, urogenital, y también de los anexos, ¿no? Anexos de la piel, de la cubierta de la piel, etcétera, etcétera. Muy bien. Luego que hemos visto estos conceptos que estamos viendo, podríamos hablar de otras terminologías. Paciente. Ya ustedes han escuchado, paciente es la persona que está enferma, que está con un estrés. Ese estrés, pues, es un desequilibrio entre lo que está funcionando normalmente en un equilibrio de todas sus funciones fisiológicas, metabólicas, psíquicas, etcétera. Hay un estrés y entonces el paciente comienza a sentir ese desequilibrio. El paciente. Ahora, otra cosa que también ustedes van a encontrar y van a escucharnos decir con mucha frecuencia son lesiones. Los pacientes que están con una enfermedad tienen lesiones a nivel de células, a nivel de los tejidos, a nivel de los órganos. ¿No es cierto? Esas lesiones que se pueden ver macroscópicamente y microscópicamente. Por eso que ahora que ustedes están viendo la anatomía patológica, que ya hemos comenzado con las prácticas, durante las prácticas que ustedes habrán visto ya, se les está mostrando unas fotografías macroscópicas de lo que es una lesión macroscópica. Luego de ver una lesión macroscópica, ya vemos las lesiones microscópicas que caracterizan. Y luego de ver eso, ya hacemos un diagnóstico de esta lesión o de esta enfermedad. Muy bien. Otra cosa que también van a escuchar con frecuencia es la etiología. La etiología ya viene a ser la causa que produce esas alteraciones, esas lesiones en cualquier órgano del cuerpo. Puede ser de causa infecciosa, de causa genética, de causa metabólica, puede ser también una causa inmunológica y también podría ser una causa psicológica, etc. Entonces la etiología pues tiene también diferentes causas, ¿no es cierto? Bueno, muy bien. Y luego otra palabra que vamos a mencionar, o que a ver, voy a preguntar, ¿qué sería la patogenia? ¿Alguno de ustedes me podría decir patogenia? ¿Qué quiere decir? No se acuerdan. Patogenia viene a ser la evolución. Sí, a ver, dime. Sería cómo, o sea, cómo comienza la enfermedad y cómo va evolucionando y las manifestaciones que se van presentando en el camino. Excelente. Patogenia es entonces la evolución de cuando empieza, sigue la enfermedad, comienza, por ejemplo, con tal o cual síntoma, aparecen otros síntomas, etc. Esa es la evolución de la enfermedad, la patogenia. ¿Cierto? Muy bien. Ahora, otro concepto que quiero también mencionar es el pronóstico. Dicen los clínicos, los médicos, cuál es el pronóstico de su enfermedad. ¿Es un pronóstico bueno? ¿Es un pronóstico malo? Se refiere pues a lo que podría en su evolución el paciente que tiene una lesión o una enfermedad puede evolucionar satisfactoriamente llegar con el tratamiento que se le va a administrar, se recupera. Y entonces el pronóstico va a ser bueno, pues que uno vea que el paciente mejora, se siente bien con el tratamiento, porque la enfermedad es leve, mayormente no ha atacado a muchos órganos, etc. En cambio, el pronóstico puede ser severo,
cuando ya se ve que los síntomas se agravan, no ceden y progresa en forma rápida y puede conducir ya a muchas veces a la muerte, el pronóstico. El tratamiento se hace de acuerdo ya a lo que ustedes van a estudiar en farmacología. ¿Han llevado ya el curso de farmacología? Todavía no, ¿no es cierto? Están llevando, creo que en este ciclo, si mal no recuerdo. Sí, recién en este ciclo, doctor. Ya, muy Sí, bien. doctor, sienta. Ya, eso es lo que ustedes están aprendiendo. Ya, entonces estamos en el tratamiento. Y luego la prevención. Cuando ya uno conoce una enfermedad, por decirles una enfermedad tan frecuente que está en nuestro medio, que estamos pasando en este momento una pandemia por este virus que nos ha afectado y que ha llegado y que se ha extendido por todo el mundo, en algunos países en forma leve, en otras muy moderada y en otras severa, que ha producido una infinidad de muertes en nuestro país. Como ustedes habrán visto, muchos de ustedes han tenido gente conocida, amigos, familia, que han fallecido por esta enfermedad. Porque así son las enfermedades. Cuando hay una pandemia, una epidemia, la enfermedad evoluciona en forma rápida. Y si no, la prevención, digamos, por ejemplo, como están recomendando los diarios que circulan, la televisión, y todos ustedes que estamos todos pendientes de qué hay que hacer para prevenir esta enfermedad. En primer lugar, nos han aconsejado, como ya todos saben, que lavarse, la desinfección de las manos es lo más importante. Las manos, que nosotros estamos tocando todos los elementos que están a nuestro alcance, ¿no? Cuando vamos al mercado, cuando vamos a una tienda, cuando estamos entre un grupo numeroso de gente. Por eso que ahora no se puede dar la mano así en forma como se nos dábamos la mano antes. Ahora tenemos que saludar de lejos. Pero conforme ya va pasando esta enfermedad que va bajando, va disminuyendo, ya ahora nos podemos saludar quizás con los codos, dar una forma, pero no se pueden dar los abrazos fraternos que nos dábamos, incluso con beso, que antes nos saludábamos, ahora no se puede hacer todavía eso, hasta que desaparezca pues esta pandemia. Claro, si en la familia ya están todos vacunados, esa es la otra prevención, la vacuna. La vacuna, felizmente ya tenemos ahora la vacuna, las vacunas han llegado y que se están vacunando, ya están en la gente joven. Ya los mayores hemos sido vacunados, luego viene ya la edad media, ahora están creo que por los 40 y tantos. Y así van bajando hasta los niños, que hay que vacunarlos, porque también los niños pues pueden sufrir esta enfermedad y hemos visto a muchos niños que han muerto con esta enfermedad, con esta virosis, COVID-19. En fin, son términos que estamos ahora aprovechando para hacer en la clase inaugural algunos comentarios. Entonces, la prevención, cuidado, y luego las mascarillas también que debemos usar ahora. Si salimos a la calle, no se olviden de llevar sus mascarillas, sobre todo cuando uno entra a un centro público, a una tienda comercial, a un mercado, ¿cierto? En la calle, nos cruzamos con gente que no sabemos si está o no vacunada. De todas maneras, uno tiene que prevenir que porque nos podemos contagiar por la saliva. Ustedes saben que la saliva, esas gotitas, a ver, ¿quién de ustedes se acuerda cuando uno tose, en la tos salen unas gotitas que se expelen y salen hacia afuera? ¿Cómo se llaman esas gotitas? ¿Alguien se acuerda? Bueno, no se acuerda, ¿no? Gotitas de Flügger se llaman, las gotitas de Flügger. Y en esas gotitas que Flügger, cuando tosemos en forma violenta, estamos
expectorando los gérmenes, que pueden ser los virus, pueden ser las bacterias, cualquier bacteria, etcétera, etcétera. Muy bien. Esto entonces en cuanto ya a la prevención y las mascarillas que también ahora se están usando en todo momento, sobre todo cuando estamos yendo a sitios públicos. En la casa sí ya uno puede dejar de usar la mascarilla, que se siente uno feliz cuando uno llega a su casa, se saca la mascarilla, qué felicidad, ¿no? Y más que todo, si están todos vacunados, qué mejor. Pero en lo posible, tratar las reuniones donde haya mucha gente, a pesar, y aún conociendo que la gente muchas veces dice que sí, yo ya estoy vacunado, a veces uno tiene que tener el cuidado y estar siempre con su mascarilla cuando uno va a una reunión donde hay bastante gente. Ahora, ustedes, por eso que las han suspendido pues las clases presenciales, que me da muchísima pena porque las clases presenciales son mucho más, digamos así, más agradables porque nos vemos la cara, nos vemos unos a otros, nos podemos saludar, a veces con una sacudida de manos, un adiós, nos damos la mano, un abrazo, ¿no es cierto? Bueno, y un beso, también muchas veces, así nos saludábamos antes, pero ahora ya no se puede hacer eso, por lo cual tenemos que prevenir estas virosis masivas tratando de cuidarnos. Y como les decía, a mí, por ejemplo, me ha afectado mucho esas clases que no se puede uno conversar con los alumnos en forma directa, en la cual ustedes lo ven a los alumnos, como uno, en forma presencial, conversar, vernos los rostros para podernos conocernos, etcétera, etcétera. Yo que he sido docente muchísimos años, es la primera vez que yo estoy pasando por esta fase en la cual estamos dictando clases virtuales. Nunca lo había hecho, clases virtuales. Yo ya soy una persona mayor y siempre todas las clases que las he dictado yo en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos han sido presenciales. Estas mismas clases que ustedes están haciendo, las clases teóricas en auditorios grandes, amplios, con nuestros ciclos, nos veíamos los alumnos y el profesor que estaba a cargo de turno de la clase teórica, luego en los seminarios en los cuales participan los alumnos, que son los que nos dan su disertación del tema. En las prácticas microscópicas es donde hay mayor acercamiento del profesor docente al alumno, porque ustedes las prácticas de patología las hacíamos en salones en las cuales cada alumno tiene su microscopio. En algunas universidades todavía no tienen microscopios para hacer para una sola persona, pueden ser de a dos personas que comparten un microscopio, pero cuando yo estudiaba, yo en patología todavía compartíamos un solo microscopio que era monocular con un solo objetivo entre dos personas, entre dos alumnos. Ahora ya casi la mayor parte de las universidades tienen los microscopios binoculares y la mayor parte, por ejemplo, en San Marcos y también en la Ricardo Palma, sé que ustedes habrán visto ya en histología, tienen cada uno su microscopio para poder ver personalmente. Y además los profesores que están ahí circulando para cualquier pregunta, es más fácil de explicar con un puntero, decir, esta es la lesión, esto es lo que se llama tal, esto es lo que se llama tal, cual, etc. Esto es edema, esto es hemorragia, esto es necrosis, muerte celular. Bueno, con el puntero uno va señalando, ¿no es cierto? Y los alumnos van viendo y dibujando. Esa es la forma en que hemos enseñado la patología. Teóricas, las prácticas de microscopía y los seminarios. Muy bien. En cuanto a
Voy a referirme ahora en cuanto se refieren a los métodos de diagnóstico en anatomía patológica. Los métodos de diagnóstico en anatomía patológica para ver todas las lesiones que suelen presentarse a nivel de las células, de los tejidos y de los órganos, se hacen pues a través de los exámenes, primero macroscópicos, donde podemos ver la lesión de un órgano, por ejemplo, un órgano que tiene hepatomegalia. Vemos un hígado grande de color amarillento, porque ustedes han estudiado en anatomía que el hígado normal es un hígado que tiene un color marrón, ¿no es cierto? Marrón. No pesa más de 1200 gramos. Pero cuando ese hígado aumenta de tamaño, que se llama, ¿cómo se dice cuando un hígado aumenta de tamaño? A ver, algunos de ustedes. Hepatomegalia. 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 Cuando hay una hepatomegalia, el hígado desciende por debajo del reborde costal. Y entonces cuando uno lo palpa el borde inferior del hígado, puede estar a 2 centímetros por debajo del reborde costal, a 3 centímetros o 4, con lo cual, yo me acuerdo cuando era estudiante todavía muchas veces utilizábamos los dedos, pero después ya cambiamos a la reglita. Teníamos una reglita porque no todos los dedos pues tienen un tamaño exacto. Unos tienen unos dedos gruesos, otros delgados. Por eso lo mejor es tener una regla y decir a 2 centímetros por debajo del reborde costal, a 3 centímetros o a 4 o a 5. Esas son las hepatomegalias que se pueden palpar. Muy bien. A tantos centímetros por debajo del reborde costal. Muy bien, eso es en cuanto se refiere a lo que estábamos viendo, al examen externo, objetivo, y luego, ahora viene el examen microscópico. El examen microscópico, para que ustedes vean las láminas que ya han visto en histología lo normal, las láminas microscópicas de patología ya son las lesiones enfermas de las células, de los tejidos, de los órganos. Y han cambiado su estructura, han cambiado la forma del núcleo, su tamaño. Luego pueden haber pigmentaciones, coloraciones, etcétera, etcétera. Que eso se ve ya en la microscopía, ¿no es cierto? En la microscopía. Y entonces al microscopio uno comienza a examinar, primero hace el diagnóstico del órgano, por sus conocimientos de patología tanto anatómica, y luego hacemos el diagnóstico de órgano, por ejemplo decimos hígado, y luego después vemos ya que vamos a hacer la descripción microscópica del hígado. Vemos las trabéculas hepáticas, como hemos hecho en la práctica del día de hoy, con los grupos 1-1, ¿no es cierto? Vemos las trabéculas hepáticas, vemos las venas centrolobulares, etcétera, todas como están, y vemos si hay alteraciones, etcétera, etcétera. Uno va describiendo y el alumno va anotando, decir, en esta enfermedad o en esta lesión hay estas alteraciones. Entonces el alumno anota. Esa es la descripción microscópica. Y luego pone ya su diagnóstico de la lesión. Por ejemplo, si el hígado es un hígado aumentado de tamaño, con una hepatomegalia, tiene un color amarillento el hígado, ha cambiado de marrón a amarillo, y ve que el peso incluso está aumentado, se ve grande, el reborde costal o el borde del hígado está por debajo de unos 8 o 10 centímetros, y uno puede ver muchas veces pues el color. Bueno, otras veces ya cuando uno ya ha visto un espécimen quiere decir que se ha sacado una parte del órgano o de todo el órgano, ¿no? Y eso se llama una pieza operatoria. Medimos, y si vemos que tiene el hígado un color amarillento, decimos, este hígado tiene una esteatosis hepática.
quiere decir que la grasa no se ha metabolizado bien, se ha acumulado en los hepatocitos y está dando ese color amarillento, macroscópicamente. Y microscópicamente vamos a ver que el citoplasma se llena de vacuolas de tejido adiposo, de grasa, y el núcleo es desplazado hacia afuera, hacia la periferia. Esas son las características de un hígado graso, ¿no? Tanto macroscópicas como microscópicamente. Muy bien, entonces para ver estas lesiones microscópicas, los tejidos tienen que ser extirpados del cuerpo humano. ¿Y cómo se extirpan? Hay varios métodos de diagnóstico. Esos métodos de diagnóstico vamos a comenzar, como hemos visto en las prácticas de esta mañana. Puede haber, por ejemplo, un método por una endoscopía. El endoscopio es un instrumento que se introduce por la boca y llega al estómago. Además, el endoscopio tiene un lente que uno puede ver cómo está la mucosa, qué color tiene, si hay un sangrado o no hay sangrado, y muchas características que uno va viendo con un lente. Y entonces uno, ya cuando quiere tomar la muestra, con endoscopía hay un instrumento que va a captar esa parte, es como una pinza, que sustrae no solamente una muestra, pueden ser 3, 4, 5 de varios sitios del estómago. Pequeños fragmentos que miden milímetros, 5, 6 milímetros. Esos fragmentos pequeñitos, uno cuando los saca con ya la endoscopía, los pone en un frasco pequeño, el fijador. Y aquí viene para todos los grupos del grupo 1. El fijador que está en ese frasco se llama formol. El formol es un líquido que va a coagular las proteínas. ¿Con qué finalidad? Para evitar la necrosis de las células. Porque cuando a una célula o a un tejido lo sacamos del cuerpo, ya no recibe la sangre, ¿no es cierto? Ya no recibe sangre. Y entonces se muere la célula. En otras palabras, muerte también la palabra muerte quiere decir necrosis, se necrosa la célula, o se lisa, se destruye la célula. Y ya no se puede ver bien, totalmente deformada. Para evitar eso, se usa el formol. El formol al 10%, o sea, 90 de agua y 10% de formol químicamente puro. Ese es el líquido perfecto para fijar los tejidos cuando se extirpan las lesiones del organismo humano y se introducen en esos frasquitos que contiene el formol al 10%. Ahí pueden estar 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, depende. Por ejemplo, si uno quiere estar en una ciudad donde hay un solo laboratorio de patología, uno ese mismo día que se ha hecho la extirpación de esos tejidos se envía al laboratorio y mayormente no hay ningún problema, ¿no? Se van a procesar. Pero incluso cuando ya están en formol y bien asegurados, para que no se vaya protegidos, que los frascos generalmente son de vidrio, no se rompan, hay que protegerlos bien, con el nombre del paciente y mandar con su historia clínica a los laboratorios para que estos tejidos sean procesados, ¿ok? Y ahora viene el procesamiento de este tejido biópsico. Una vez ya que ha llegado con el formol ha coagulado las proteínas, está conservado el tejido, y llega al laboratorio, y en el laboratorio el patólogo de turno o el tecnólogo hace la inclusión en parafina. Pero, ¿cómo se hace esta inclusión? Antes me acuerdo que teníamos unos containers donde eran, por ejemplo, 2 containers para alcohol corriente
otros 2 para alcohol absoluto, otros 2 para el silol. Ah, ahora viene el silol. ¿Qué es el silol? El silol es otro líquido que sirve para poner a las células, los hace transparentes, los hace transparentes. ¿Ve? El silol, con X y silol. Y luego ya, después del silol, vienen otros 2 containers que tienen parafina líquida. Esa parafina, que es como la que ustedes han visto, la parafina de las velas, eso pues se diluye, está diluido a una temperatura de 60, 61, 62, 63 grados centígrados. Y ahí tiene que rotar cada 2 horas en cada uno de ellos. Total, dura más o menos todo el proceso unas 14 horas. Esto lo hacíamos antes a mano, cuando no teníamos todavía los procesadores automáticos. Llegábamos en las mañanas a las 8 de la mañana y teníamos que hacer el procesamiento pasando por estos containers. Primero había que ponerlos en alcohol corriente 2 horas, luego en alcohol absoluto 2 horas, después pasábamos al silol 2 horas, a la parafina 1 y 2, 2 horas, 4 horas, y así terminábamos todo el proceso. Para luego, a las 4 o 5 de la tarde, ya se hacía el procesamiento de estos tejidos, ya lo que se llama los cortes de esos tejidos, que se hacen en unos micrótomos. Son aparatos especiales que los van a cortar muy finamente en micras, y una vez que uno hace el corte con un micrótomo que tiene unas cuchillas muy finas, los recibimos en un baño María que está en agua caliente a 60, 63 grados, y luego con una pinza lo recogemos con una pinza, lo levantamos y lo extendemos en una lámina portaobjeto. Bien estirado tiene que estar el tejido, no arrugado. Eso es lo importante, porque puede arrugarse y ya no se ve bien el tejido. Entonces, una vez que uno ha levantado con la pinza, lo extiende el tejido encima de la lámina portaobjeto, lo seca un rato y después de secarse ya se va a hacer la coloración con la hematoxilina y eosina, que ustedes la conocen, que la han visto en histología. ¿Ok? Bueno. Eso es el proceso de coloración. Una vez que la lámina ya se ha coloreado con hematoxilina y eosina, como vamos a ver en las prácticas de microscopía, que ya han visto, hacemos la descripción de la lámina y el diagnóstico microscópico. ¿No ven? Que es laborioso. Por eso yo me acuerdo cuando hacíamos las clases presenciales, le decía alumnos, tengan muchísimo cuidado con el manejo de las láminas. Esa lámina que ustedes están agarrando en sus manos, si se les cae y se rompe, tienen que ustedes reponer, porque son láminas muy caras y por lo menos ustedes tienen que ayudar en hacer la compra de los productos, no tanto del vidrio, de la lámina, que es barato, sino de los demás reactivos que se han utilizado para hacer las coloraciones, hematoxilina, eosina, etc. Muy bien. Ahora no tenemos eso, ¿no? Porque ahora es virtual, ya ustedes están viendo las fotos, no tienen opción a agarrar la lámina, sino a ver la lámina desde el punto de vista en fotografías, en la forma virtual como la estamos haciendo. Pero ahí hemos evolucionado, ya han pasado varias promociones y estamos así haciendo las clases. Entonces esas láminas, como digo, ya microscópicas se guardan, una vez hecho el diagnóstico se archivan, porque pueden haber revisiones, etcétera, o de repente los pacientes pueden solicitar porque ha ido a un médico y el médico le dice quisiera que usted nos preste su lámina para ver si estamos de acuerdo con el diagnóstico que han hecho en su hospital. De repente puede ser, y ahí esto se presta, uno puede prestar esas láminas para que si hay alguna persona que está interesada y quiere que lo vea otro patólogo, lo puede ver,
se prestan las láminas, al menos en el hospital donde yo he trabajado en neoplásicas, en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, donde hice mi residentado médico, y después ya trabajé en el Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión del Callao. A veces venían a solicitarnos las láminas en calidad de préstamo, y nosotros les hacíamos firmar un cargo y se llevaban la lámina. Por supuesto que a veces también habían personas que ya no regresaban la lámina. Ya se imaginan entonces lo costoso que era hacer nuevos cortes, nuevas coloraciones, por eso que algunos no querían prestar las láminas. Bueno, son comentarios que hago para que ustedes sepan. Pero ahora no tenemos esos problemas. Una vez que ya tenemos las láminas están archivadas con un código, se le pone un número del primer día en que inicia el año. Todas estas biopsias que les estoy mencionando comienzan a enumerarse el 1 de enero. Ahí comienza la primera biopsia que llega al hospital. La primera biopsia comienza con el 1. Y de ahí sigue hasta el 31 de diciembre, donde termina con 8.000, 10.000 biopsias que se han hecho. Depende de los hospitales. Hay algunos que hacen 20.000 o hasta más, ¿no es cierto? Biopsias. Y estas láminas ya se archivan. Muy bien. El otro examen de diagnóstico de las biopsias, además de las biopsias, es el examen de Papanicolau, que quiero referirme también para que ustedes ya, seguramente muchos de ustedes ya tienen ese conocimiento, pero voy a explicarles en esta patología, en esta clase inaugural, de esos elementos de diagnóstico, que es el Papanicolau. El Papanicolau fue un médico patólogo griego que vivió toda su vida, se vino a Estados Unidos y ahí siguió trabajando, y comenzó él a descubrir esa coloración que se llama hoy en día Papanicolau, que lleva su nombre de Jorge Papanicolau, George Papanicolau. Ya murió hace creo que 2 o 3 años. El Papanicolau es un método de diagnóstico zoológico. Anoten bien, Papanicolau es un método de diagnóstico citológico. De todo el cuerpo humano que tenemos, el cuerpo humano, se pueden obtener estas células. Ya sea, pueden ser secreciones, pueden ser líquidos, por raspado también, etcétera, etcétera. Lo más generalizado por el Papanicolau, que se toma como método de diagnóstico, es para tomar una muestra del canal endocervical del cuello uterino de una mujer. El cuello uterino de la mujer tiene un exocervix, ¿no es cierto? El exocervix, y luego el endocervix. Y de esa zona hay una secreción. Esa secreción se puede recoger con una espátula, y luego con la espátula se extiende en la lámina portaobjeto y se fija. Y aquí viene la diferencia con una biopsia. Habíamos dicho que las biopsias se fijan, ya ustedes me han dicho, ¿no? En formol al 10%. En cambio, las citologías se fijan en alcohol corriente. Ese alcohol corriente que nos están echando en las manos cuando vamos a las tiendas, a los mercados, ese alcohol corriente es suficiente. Se pone en unos frasquitos que tienen ese alcohol corriente, ahí se fija esa lámina con la extensión desde la secreción en la lámina. Pueden ser unos 40 minutos, 50 minutos, o hasta menos a veces, y después se colorea. Ahí vamos a ver en esa secreción las células. Y vamos a encontrar las células de descamación del epitelio exocervical y del endocervical. Y ahí vamos a ver, por eso que ustedes han estudiado histología, ya saben cómo son esas células normales,
Y ahora que están viéndola, vamos a ver la patología, vamos a ver las enfermedades, las lesiones, ahí se pueden ver ya, hacer diagnósticos de que esa célula no es normal, es una célula que tiene, por ejemplo, una displasia leve, o una displasia moderada, o una displasia severa, o tiene una lesión que puede ser una célula de aspecto maligno. Bueno, hacemos el diagnóstico del cáncer cervical. Podemos hacer ese diagnóstico cuando hay esas células, pero si no hay, en buena hora, se dice no se encuentran células neoplásicas. Ese sería el diagnóstico citológico por Papa Nicolau. Pero siempre es bueno asegurarse con una biopsia, sobre todo en pacientes que están sangrando, en mujeres pre o postmenopáusicas, con mayor razón, que comienzan a sangrar, cuando de haber cesado de la menstruación, de repente les viene una hemorragia, hacemos un raspado de esas células de la secreción vaginal, cérvico-vaginal, hacemos un Papa Nicolau y ahí en ese Papa Nicolau, coloreado con el método de Papa Nicolau, podemos de repente encontrar que están descamando células anormales, que pueden ser consistentes con una metaplasia, que vamos a ver también qué cosa es una metaplasia, ya cuando hagamos la clase perspectiva. Bueno, les voy adelantando. Metaplasia es la transformación de un epitelio maduro en otro maduro. ¿Ok? Bueno. Entonces, anotaron, metaplasia, transformación de un epitelio maduro en otro maduro. Y displasia, las displasias ya son las alteraciones en cuanto se refiere al ordenamiento de las células. O sea, hay una pérdida de su arquitectura celular. Y esa pérdida de la arquitectura celular puede ser en su maduración celular, en su ordenamiento, etcétera, etcétera. Bueno, eso todo lo vamos a explicar ya en otras clases. Pero ahora que estoy en esta clase inaugural, estoy dando conceptos generales que todo estudiante que pisa las aulas de la universidad para estudiar el curso de patología tiene que estar entrenado con estos conceptos generales. Están en los libros, pero yo les estoy dando una explicación de mi experiencia, que ya tengo muchísimos años enseñando este curso de patología. Luego, quiero referirme a la patología. Hay dos patologías que ustedes van a llevar en sus estudios de medicina. Uno es la que están llevando ahora, que se llama patología general. Y la otra la van a llevar en el siguiente semestre, que es patología especial. La patología general estudia estas lesiones a nivel de las células, de los tejidos, de las alteraciones en su estructura celular, etcétera, etcétera, para hacer el diagnóstico de las enfermedades, ¿cierto? Ya. Y la patología especial ya está más encaminada a los sistemas. Comienzan a estudiar todas las enfermedades del aparato circulatorio, del aparato digestivo, del aparato respiratorio, sistema nervioso, etcétera, con todas sus enfermedades. Patología especial, ya por sistemas. Ese se hace ya con el estudio de clínica que ustedes van a llevar también con ese curso, junto con clínica médica. Patología especial. Otro método de diagnóstico que lo que se usa en todos los hospitales es la autopsia. ¿Saben qué cosa quiere decir autopsia? Mirarse hacia uno mismo. Autopsia. Mirarse hacia uno mismo, ¿no? Autopsia. Eso quiere decir autopsia. Y las autopsias pueden realizarse en los hospitales cuando se trata de una enfermedad en la cual el diagnóstico de la enfermedad no ha sido claramente diagnosticado, o que los clínicos que han estudiado al paciente los han visto
están inseguros de su diagnóstico, o aún así, teniendo un diagnóstico ya conocido, pueden tener alguna complicación por la cual han muerto, que es la causa de muerte, que es la forma en que uno puede estar seguro de eso, es haciendo una autopsia. Y en las autopsias uno examina todos los órganos del cuerpo humano, desde la lengua hasta el recto. Muy bien, entonces las autopsias que se hacen en los hospitales generales, para hacer una autopsia hay que tener el consentimiento de la familia. Y hacer por escrito, poner yo, fulano de tal, autorizo, se le hice la autopsia de mi padre o de mi madre, etcétera, o de mi hijo o de mi hija, fecha, firma, su DNI, etcétera. Si no tiene autorización de la familia responsable, no se puede tocar ni un pelo del cadáver. ¿Ok? Escuchen bien eso, ¿no? Escuchen. Entonces, para hacer una autopsia, los familiares más cercanos tienen que decir, sí, doctor, autorizo porque estamos preocupados, porque de repente es una enfermedad contagiosa y de repente nos podemos contagiar, ¿ve? Es una forma en que también uno va tocando poco a poco a los familiares para que accedan. Hay la forma de explicarles, de decirles, porque la mayor parte de la gente del público cree cuando dice autopsia, le van a hacer autopsia, quiere decir que lo van a despedazar en pedazos. Y no es así, no es así. Bueno, esa es la autopsia que se hacen pues en los hospitales. A comparación de la otra autopsia que es médico-legal, que se hace en el Instituto de Medicina Legal, en otras palabras, en la morgue de policía. En esos lugares se hacen las autopsias de los pacientes que han fallecido por diferentes motivos en forma violenta. Una herida de bala, una herida por un cuchillo cortante, puede ser que es un traumatismo que se produjo en un choque de carros, hay muertos, o puede ser un ahogado que se ha ahogado en la playa, o uno que se ha disparado un balazo. Esas muertes violentas, esas obligatoriamente van a la morgue de policía. Y ahí sí, ahí no quiero que se haga, no. Ahí es obligatoria la autopsia, para hacer un certificado y conocer cuál ha sido la causa de la muerte del paciente. ¿No es cierto? Bueno, ¿está claro? ¿Está claro hasta acá? Sí, doctor. Sí, doctor. Muy bien. Ya saben entonces cuál es una autopsia que sea de autopsia académica, la que he dicho primero se llama académica o científica, que se hace en los hospitales generales o clínicas también, clínicas, y la autopsia médico-legal es la que se hace en los hospitales, en el Instituto de Medicina Legal, en forma obligatoria, con autorización, que no requiere autorización de la familia. Muy bien. Ahora, ya tenemos entonces la patología general especial. Hay una patología forense, que es la que se hace ahí, en la morgue, y sobre todo, igual, los órganos se van a procesar, como se hace en los demás hospitales generales. Se toman las muestras representativas de los órganos, se procesan, se colorean y luego se ve al microscopio y el patólogo forense hace su diagnóstico de las lesiones que ha encontrado en los diferentes sistemas y determinando la causa de la muerte. Por ejemplo, el paciente puede tener, por decirles, un traumatismo encefalocraneano, ¿no es cierto? Un traumatismo encefalocraneano. Y al hacer la autopsia se encuentra que hay una hemorragia intraventricular y pone causa de muerte, hemorragia intraventricular. ¿No ve? Y entonces ahí se está el diagnóstico correcto.
Y así vamos a seguir viendo, ya estoy tratando de resumir los conceptos más importantes. Además de estos métodos de diagnóstico que estoy mencionando, hay otros, muchos más diagnósticos en patología que ustedes los van a hacer en diferentes clases. Incluso hay seminarios sobre los diferentes métodos de diagnóstico, donde está la inmunofluorescencia, la microscopía electrónica, la citometría de flujo, etcétera, etcétera, la telepatología, la inmunopatología. Bueno, voy a referirme solamente de los que, porque los vamos a tener que ir viendo sucesivamente en las diferentes clases teóricas y también en el laboratorio, conforme vayamos avanzando el curso. Por ejemplo, hay enfermedades que se pueden diagnosticar perfectamente bien solamente con la coloración de hematoxilina y eosina, sin necesidad de otras coloraciones. A veces puede requerirse una coloración de paz para teñir algunos parásitos, hongos, etc. Pero cuando se requiere ya, cuando es una neoplasia, en otras palabras, cuando estamos frente a un cáncer, a una neoplasia, ¿saben qué cosa significa cáncer, no? Cáncer es un tumor maligno, que puede ser originado en las células de origen epitelial, se llaman carcinomas. En las células, cuando se origina un cáncer, se llaman carcinomas. Y si están en las glándulas, adenocarcinoma. Y si el cáncer, o digo, la neoplasia maligna se origina en otro tejido que no es epitelial, sino mesenquimal puede ser tejido conjuntivo fibroso, tejido conjuntivo cartilaginoso, muscular liso, estriado, ¿no? En esos casos, ya cuando hacemos las coloraciones especiales, tinciones especiales, para hacer los diagnósticos respectivos de las lesiones o enfermedades. Bueno, otro diagnóstico que se usa muy rápidamente, la inmunofluorescencia también, que ustedes lo van a hacer, ya lo van a explicar en otras clases. La microscopía electrónica, que se usaba mucho antes, sobre todo en cáncer, que había algunos tumores que no se podían conocer bien cuál había sido la célula que da origen, etcétera, se hacía la microscopía electrónica. Pero ahora ha caído en desuso. Solo queda con algunas excepciones, para algunos casos, la microscopía electrónica. Y lo que actualmente se está haciendo, sobre todo cuando se trata de cáncer, es la inmunopatología. La inmunopatología ha llegado al laboratorio como un método diagnóstico importantísimo, sobre todo para los patólogos, que nos ayuda a hacer el diagnóstico en el 100% de las enfermedades. Porque se usa utilizando antígenos que tienen una marcación para tal o cual colorante o anticuerpo, y hay ya cientos de marcadores con sus numeraciones, con letras, incluso que ustedes van a ver que se hacen para determinar el diagnóstico de las enfermedades. Este método de diagnóstico la inmunopatología, ya tiene varios años. Antes no había eso. Entonces, muchas veces no sabíamos cuál era el cáncer, en qué célula se había producido. Pero ahora con la inmunopatología ya sabemos que puede ser
la célula puede ser el fibroblasto, el condroblasto, el mioblasto, el rhabdomioblasto, el neuroblasto. Ya con seguridad 100% ese tumor depende de estas células. Y eso lo hace la inmunopatología con métodos de diagnóstico inmunológicos a través de los marcadores con antígeno anticuerpo. Muy bien, y para terminar me voy a referir a la telepatología. La telepatología ahora se está utilizando también otro método de diagnóstico en que el patólogo, por ejemplo, en este momento yo estoy viendo una lámina, estoy en mi laboratorio, en el hospital o en la clínica. Y la lámina que estoy viendo, digo, a mí me parece que este es un cáncer de ovario. Tengo el diagnóstico del órgano, veo las células que han proliferado, que son malignas, son atípicas, se llaman eso, pero a veces uno no determina con precisión cuál de esas células son las que están produciendo la neoplasia maligna. O en la mama, que hay tantas células que pueden originar el cáncer de la mama, ¿cierto? Entonces, en esos casos, estoy viendo la lámina yo al microscopio, cuando tengo la telepatología, está conectado, puedo llamar por teléfono a algún otro patólogo que no solamente esté aquí en el país, sino puede estar en el extranjero. Lo llamo por teléfono y le digo, doctor Stewart, lo estoy llamando del Perú, estoy viendo una lámina que me parece a mí tal diagnóstico. Quisiera saber su opinión. Hay que pagar en dólares. Uno hace el pago e inmediatamente se conecta uno y automáticamente uno le muestra la lámina por telepatología y él capta la lámina y ve con usted, con el que está viendo, y dice, ah, mira, sí. Esto sí, estoy de acuerdo con usted, es tal cosa. O puede decir, no, a mí no me parece. A mí me parece tal otra cosa. Déjeme de un día para otro que le vamos a hacer unos estudios especiales y mañana les estoy contestando. Esa es la telepatología, que está actualmente en boga en todos los servicios de patología del mundo, del mundo. Muy bien. Yo creo que con esto hemos terminado estos conceptos generales de la patología y ya estamos en condiciones de poder seguir el curso de patología general, la programación de los diferentes capítulos de acuerdo al sílabus que están programados y que ustedes tienen que ir viendo las lesiones. Pero una recomendación que les hago a todos desde el primer día de clase inaugural es que escuchen nuestras clases teóricas, prácticas, y luego de esas clases revisen ustedes vuestros libros de consulta. Son varios que están en la bibliografía del sílabus. Consulten y van a ver ustedes la gran utilidad que les va a prestar. Porque muchos solamente que creen que apuntando lo que el profesor dice está bien y que pueden pasar el curso. Pero a veces no siempre el profesor, que tiene tampoco un corto tiempo, puede decir todo lo que está programado en el sílabus. Puede omitir algunas cosas. Y el alumno, esas cosas que el profesor no le ha dicho, están en los libros. Y el alumno dice, el doctor no dijo esto, no habló, miren qué interesante. ¿Ve? Esta es la consulta bibliográfica. Eso se hace en todo el mundo, no solamente aquí en el Perú, en todo el mundo. Para eso están las bibliotecas. Están los libros, ahora y a la ayuda del Internet. Muy bien, entonces si ya tenemos ahora alguna pregunta, con mucho gusto de poder acceder.
si tienen alguna pregunta, si es que lo solicitan, o de repente ya están, o algo que no han entendido, al menos eso es lo que pienso yo, lo que les he dicho, es lo más importante. Pero además pueden haber otras cosas que he dejado para que ustedes además los consulten en sus textos de patología, en sus libros. ¿Ok? Como una tarea. Si está todo lo que he dicho, en lo que ustedes van a revisar sus libros, que bien, me va a dar muchísimo gusto. Lo interesante es que aprendan. Que aprendan. Aquí estamos para aprender, no solamente ustedes, sino también el profesor. Porque el profesor, a través de sus, por ejemplo, en los seminarios que estamos haciendo, el alumno expone el tema y el profesor escucha. Y escucha el tema y a veces los alumnos aportan cosas, conocimientos importantes, que a veces el profesor no lo hemos leído o es que recién se ha publicado algo nuevo. Esos son los seminarios, que está a cargo de ustedes. Muy bien, ¿hay preguntas? ¿Alguna pregunta? Todo claro, doctor. Ay, qué bueno. Qué bueno. Entonces, esta es la clase inaugural, donde ustedes ya saben qué es la patología, qué significa, para qué sirve, cómo se diagnostican las enfermedades, etcétera, 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 los métodos de diagnóstico, los más importantes. Y luego ya en la segunda clase vamos a entrar a lo que está programado ahí en el sílabus, conforme dice métodos de adaptación celular, necrosis, etcétera, todo lo que dice ahí en el contenido del sílabus. ¿Ok? Entonces nos despedimos hasta la próxima semana. No se olviden revisar sus textos de la bibliografía. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Hasta la próxima clase. Muy buenas noches. No se olviden, cuídense, siempre mi recomendación, cuidarse, lavarse las manos, usar su mascarilla, y ya voy a cerrar la comunicación. Muy buenas noches. Buenas noches, doctor. Gracias. Por nada. Buenas noches. Buenas noches.